Cada mes de mayo, en casas de familias judías que manejan fortunas que tú y yo no podemos ni imaginar, ocurre algo que nunca verás en ningún noticiero. No se habla de ello en público, no aparece en libros de finanzas, no lo enseñan en ninguna universidad de negocios. Es un ritual tan antiguo que nadie recuerda exactamente cuándo empezó. Pero todos, absolutamente todos los que lo practican, saben una cosa: funciona. Unen al pueblo, y lo que hacen es tan simple que suena ridículo. Toman una moneda, una sola, la entierran en un puñado de sal gruesa y la guardan en un lugar específico de su casa durante todo el mes. Eso es todo. Una moneda, sal, mayo, y las puertas de la abundancia se abren de una forma que desafía toda lógica. Pero antes de que cierres este video pensando que esto es superstición barata, necesitas escuchar la historia de cómo un hombre, que lo había perdido absolutamente todo, descubrió este ritual. Porque lo que hay detrás de esa moneda enterrada en sal no es magia. Es una de las leyes más poderosas que existen. Y al final de esta historia vas a entender exactamente por qué la sal, por qué la moneda, y por qué tú que estás escuchando esto justo ahora, probablemente lo necesitas más que nadie. En la primavera de 2001, en un departamento pequeño de la Ciudad de México, un hombre de 49 años llamado Marcos Villanueva estaba sentado en el suelo de su sala vacía. Literalmente vacía. No había muebles, no había televisión, no había mesa. Solo un colchón en el cuarto, una maleta con ropa y una caja de cartón con algunos papeles. 3 años antes, Marcos había tenido todo. Un negocio de distribución que facturaba más dinero del que podía gastar, una casa con jardín, 2 camionetas, una cuenta bancaria que le permitía no pensar en precios cuando entraba a un restaurante, y una esposa que se fue cuando el dinero se fue. Todo se derrumbó en una cadena de eventos que parecía diseñada por un arquitecto del desastre. Primero, un socio que consideraba a su hermano vació la cuenta de la empresa y desapareció. Sin explicación, sin despedida, sin rastro. Después vinieron los proveedores con deudas que no podían esperar. La casa se fue para pagar. Los autos siguieron. La esposa se fue con una maleta y una frase que Marcos recordaría el resto de su vida. Yo no me casé con un hombre sin futuro. No le dejó ni una nota. Así que ahí estaba, en el suelo, sin negocio, sin esposa, sin socio, sin dinero, con casi 50 años y la sensación de que la vida le había jugado la broma más cruel posible, darle todo para luego quitárselo de un tirón como un mantel que se jala de una mesa llena de platos. Marcos no era hombre de llorar. Era de los que aprietan la mandíbula y siguen adelante. Pero esa noche de abril, sentado en el suelo frío de ese departamento vacío, algo se rompió. No por fuera, por dentro. El mecanismo que lo mantenía en pie desde que perdió todo, ese orgullo feroz que le impedía pedir ayuda, se partió como una rama seca. Y Marcos lloró solo en la oscuridad. Los días que siguieron fueron de una monotonía desesperante. Se levantaba, se bañaba, preparaba café instantáneo en un vaso de plástico, salía a caminar sin rumbo, miraba a la gente en los cafés, comprando, viviendo, riéndose, y sentía que estaba detrás de un vidrio, que el mundo seguía moviéndose y él se había quedado pegado en un punto del que no podía despegarse. Moinier Ramden intentó buscar trabajo. 3 entrevistas, 3 puertas cerradas. Un gerente le dijo que su perfil era demasiado senior. Otro le pidió referencias de su último empleo. Pero Marcos había sido su propio jefe durante 15 años. Un negocio que ya no existía no da referencias. Intentó pedir un préstamo. Se planchó los pantalones, se puso la única camisa buena que le quedaba y fue al banco. El ejecutivo revisó su historial. Lo miró con esa mezcla de compasión fría que tienen los que te van a decir que no, y le dijo: con su situación actual no podemos ofrecerle ningún producto crediticio. Producto crediticio. Una forma elegante de decir: no le prestamos nada. Intentó contactar a viejos conocidos del mundo de los negocios. La mayoría no contestaba. Los que contestaban prometían:
ver qué se puede hacer con ese tono que significa no voy a hacer nada. Uno fue honesto. Lo que te pasó se supo en el medio. Nadie quiere hacer negocios con alguien al que le vaciaron la cuenta. No es personal, es percepción. Percepción. Esa palabra dolió más que la quiebra, porque significaba que no importaban sus años de trabajo, ni su conocimiento, ni quién era. Lo único que importaba era la historia que los demás contaban sobre él. Y esa historia decía, fracasado. Hubo una noche en que Marcos caminó hasta un parque cercano, se sentó en una banca y pensó por primera vez en rendirse. No sabía qué significaba rendirse exactamente. Solo sentía un cansancio tan profundo que la idea de seguir intentando le parecía absurda, como empujar una pared que no se mueve, como gritar en un cuarto donde nadie escucha. En la primera semana de mayo llegó su madre. Una mujer de 70 años llamada Doña Consuelo, que viajó desde el interior del país con una bolsa llena de comida y una maleta pequeña. Cuando entró al departamento y vio el suelo vacío, no dijo nada, no lloró, no lo regañó. Fue directo a la cocina, sacó las cosas de la bolsa y se puso a cocinar. El olor a cebolla y ajo llenó el departamento por primera vez en meses, y ese olor, ese simple olor a comida de madre, fue lo que terminó de romper la coraza que Marcos todavía intentaba mantener. Se sentaron en el suelo a comer, ella en un cojín que trajo, él con las piernas cruzadas. Comieron caldo en platos de plástico con cucharas desechables. Y mientras comían, Doña Consuelo habló. Marcos, yo nunca te he contado esto, pero creo que ya es momento. Él la miró. Tu abuela, mi madre, trabajó durante muchos años para una familia judía. Tú no la conociste porque murió antes de que nacieras, pero ella me contó cosas que yo guardé toda mi vida, cosas que esa familia le enseñó. Marcos dejó de comer. La familia se apellidaba Mizrahi. Venían de Marruecos. Habían llegado huyendo de la guerra. Tu abuela cocinaba para ellos, limpiaba, cuidaba a los niños. Estuvo con ellos más de 10 años, y en esos años vio cosas que no entendía, pero que respetaba. ¿Qué cosas? Rituales, costumbres, cosas que hacían con las manos, con la comida, con la sal, con las velas, con las palabras. Tu abuela era una mujer de fe, pero no de preguntas. No preguntaba por qué. Solo observaba y recordaba. Doña Consuelo tomó otra cucharada de caldo. Pero hubo una cosa que sí le explicaron. Una sola. Fue la señora Mizrahi, la madre de la familia. Una mujer seria, de ojos oscuros, que hablaba poco, pero cuando hablaba, las paredes escuchaban. Un mayo, tu abuela vio algo que no entendió. La señora Mizrahi tomó una moneda, la puso en un cuenco de barro, la cubrió con sal gruesa y la guardó en la alacena de la cocina. Tu abuela preguntó qué hacía, y la señora Mizrahi le explicó. Marcos escuchaba sin moverse. El caldo se enfriaba en el plato. Le dijo que en la tradición de su familia, cada año en el mes hebreo de Iyar, que corresponde aproximadamente a mayo, se enterraba una moneda en sal. No cualquier sal, sal gruesa, sal de la tierra. ¿Por qué mayo?, preguntó Marcos. Iyar es el mes del camino. En el calendario hebreo es el mes en que el pueblo que acaba de salir de la esclavitud camina por el desierto hacia la tierra prometida. Es el mes de la transición, el mes entre la liberación y la llegada. Es cuando las semillas que se plantaron en la liberación empiezan a germinar. Y es el momento en que los que siguen caminando sin rendirse reciben lo que les corresponde. La señora Mizrahi le dijo a tu abuela, Iyar es el mes en que el cielo recompensa a los que no se detuvieron. ¿Y la moneda? La moneda representa tu riqueza, no la que tienes ahora, la que viene, la que todavía es semilla, la que todavía no se ve. Y la sal es lo que purifica, lo que limpia, lo que absorbe todo lo que estorba. Cuando entierras la moneda en sal, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estás purificando tu relación con el dinero, limpiando todo el miedo, toda la desesperación, toda la envidia que se pegó a tu energía como mugre. Y al mismo tiempo estás sembrando una semilla de abundancia en tierra limpia,
porque la sal no deja que nada impuro toque lo que protege. Marcos miró a su madre. Y tu abuela lo hizo cada año, desde que la señora Misrai le enseñó hasta el día que murió. Más de 30 años. Y yo lo he hecho cada año desde que ella me lo enseñó a mí. Marcos sintió algo frío recorrerle la espalda. No de miedo, de reconocimiento. Como cuando alguien te dice algo que ya sabías pero no podías articular. Pero hay algo más, dijo doña Consuelo. El ritual de la moneda no funciona solo. Es como una llave, pero la llave necesita una puerta. Y la puerta la abres con las palabras. ¿Qué palabras? Cada mañana, durante todo el mes, mientras la moneda está enterrada en la sal, tienes que despertar y decir: yo soy canal abierto del Shefá. Lo que fue bloqueado se libera, lo que fue cerrado se abre. Mi abundancia ya viene en camino y yo la recibo con gratitud. La señora Misrai le explicó que esas palabras activan la moneda. Sin las palabras, la moneda es solo metal en sal. Con las palabras, se convierte en un decreto, en un pacto entre tú y lo invisible. ¿Qué es el Shefá? El flujo, la abundancia que viene de lo alto. Según lo que le explicaron, Dios envía abundancia constantemente. Nunca se detiene. Pero los seres humanos la bloquean con sus quejas, con sus miedos, con lo que declaran con su boca. Cada vez que dices no tengo, estás poniendo un muro. Cada vez que dices no puedo, estás cerrando una puerta. El ritual es un acto de limpieza y apertura. Limpias lo que estorba con la sal, abres lo que está cerrado con las palabras y siembras lo que viene con la moneda. Doña Consuelo sacó algo de su bolsa, un paquete de sal gruesa, un cuenco de barro pequeño y gastado y una moneda nueva envuelta en un pañuelo blanco. Este cuenco era de tu abuela. Yo lo uso cada mayo, hoy lo vas a usar tú. Marcos tomó el cuenco. Era pequeño, pesaba poco, pero en sus manos se sentía como si contuviera algo enorme. Algo que venía de muy lejos, de una cocina en otra ciudad, de una mujer de ojos oscuros que cruzó el océano desde Marruecos, de una tradición que había viajado siglos y continentes para llegar a un departamento vacío en mayo de 2001. Doña Consuelo le mostró cómo hacerlo. Puso una capa de sal gruesa en el fondo del cuenco, colocó la moneda encima, la cubrió con más sal. La moneda no se debe ver, tiene que estar completamente enterrada como una semilla en la tierra, porque eso es, una semilla, y las semillas germinan en la oscuridad. ¿Dónde la pongo? En la cocina, siempre en la cocina, porque la cocina es donde se alimenta la casa, donde entra la comida, entra la vida. El cuenco va en la alacena, en un rincón donde nadie lo toque durante todo el mes. Marcos llevó el cuenco a la cocina y lo puso en la repisa más alta. Lo miró ahí arriba. Un cuenco de barro con sal y una moneda enterrada, en una cocina vacía, en una vida vacía, y algo dentro de él, algo que llevaba meses apagado, dio un latido. Esa noche, antes de que su madre se acostara, Marcos hizo lo que ella le dijo. Se paró frente a la cocina, miró hacia el cuenco que no podía ver porque estaba en la repisa alta, y dijo en voz baja: yo soy canal abierto del Shefá. Lo que fue bloqueado se libera, lo que fue cerrado se abre. Mi abundancia ya viene en camino y yo la recibo con gratitud. Las palabras salieron rasposas, débiles, como un motor que intenta encender después de años apagado, pero salieron. Y doña Consuelo, acostada en el cuarto, las escuchó y sonrió en la oscuridad. A la mañana siguiente, antes de irse, lo abrazó en la puerta y le dijo: cada mañana, sin faltar un día, todo mayo. Y una cosa más, no se lo cuentes a nadie. Esto es entre tú y lo invisible. El día que lo cuentas, la fuerza se dispersa. El silencio protege la semilla. Marcos la vio irse por el pasillo pequeña, con su bolsa ya vacía, con sus zapatos gastados, y en ese momento entendió algo que lo golpeó con la fuerza de un puño. Esa mujer nunca tuvo dinero, nunca tuvo lujos, nunca tuvo lo que el mundo llama riqueza, pero nunca le faltó nada, nunca, en 70 años, y ahora entendía por qué. Los primeros días del ritual fueron difíciles.
No por el ritual en sí, que era simple, sino por lo que pasaba dentro de Marcos mientras lo hacía. Cada mañana, cuando decía las palabras frente a la cocina, su mente gritaba: «Mentiroso, estás en un departamento vacío diciendo frases al aire, no tienes nada, y crees que una moneda en sal va a cambiar algo». Era la misma voz que le había dicho durante meses que era un fracasado, que el socio lo había traicionado porque él se lo merecía, que su esposa se fue porque no valía la pena quedarse. Pero Marcos seguía, cada mañana sin faltar, porque había visto algo en los ojos de su madre que pesaba más que todas las dudas de su mente. Había visto certeza, no la certeza arrogante del que presume saber, la certeza tranquila del que ha comprobado con su propia vida. El quinto día, algo sutil cambió. Marcos estaba lavando el vaso de plástico donde tomaba café cuando se descubrió a sí mismo tarareando una canción. No recordaba la última vez que había tarareado. Meses, tal vez más de un año. Se detuvo. Se miró las manos mojadas. Algo se está moviendo, no sé qué, pero algo se está moviendo. Al día 7 salió a caminar y se sentó en el mismo parque donde semanas antes había pensado en rendirse. La misma banca, los mismos árboles, pero él no era el mismo. No porque hubiera pasado algo externo, sino porque cada mañana durante 7 días había declarado algo diferente sobre sí mismo. Y las declaraciones son semillas. Las semillas trabajan en silencio. Al día 10, el peso que cargaba en el pecho desde que perdió todo se alivió. No desapareció del todo, pero se alivió. Como cuando llevas una mochila pesada durante horas y alguien te quita una piedra. Sigues cargando, pero ya no igual. Esa noche durmió de corrido por primera vez en meses. Se despertó y miró el techo. El mismo techo que durante tanto tiempo había visto con una sensación de aplastamiento. Esa mañana era solo un techo, nada más, nada menos. Un antiguo proveedor de sus tiempos de empresario, un hombre con quien había hecho negocios buenos y limpios durante mucho tiempo. Se saludaron. Roberto lo invitó a tomar un café. Sentados en una mesa con toldo en la banqueta, Roberto, sin saber nada de la situación de Marcos, sin saber que ese hombre frente a él dormía en el suelo de un departamento vacío, le dijo: «Oye, estoy buscando a alguien que me ayude a negociar con proveedores en el exterior. Tú conoces ese mundo mejor que nadie que conozco. ¿Te interesaría trabajar conmigo como asesor? No es sueldo fijo, es por proyecto, pero paga bien». Marcos dijo que sí antes de terminar el café. No por desesperación, por algo diferente, por la claridad de quien reconoce una puerta que se abre y no duda en cruzarla, por la certeza silenciosa de quien lleva 15 días declarando que los caminos cerrados se abren. Y de pronto, uno se abrió. Al último día de mayo, Marcos se levantó temprano. La luz del amanecer entraba por la ventana sin cortinas. Fue a la cocina. Se paró frente a la alacena. Dijo las palabras por última vez, despacio, con peso en cada sílaba. «Yo soy canal abierto del Shefa. Lo que fue bloqueado se libera, lo que fue cerrado se abre. Mi abundancia ya viene en camino y yo la recibo con gratitud». Luego bajó el cuenco, metió los dedos en la sal, sacó la moneda. Estaba limpia, brillante, como si la sal hubiera pulido algo más que el metal, como si hubiera limpiado algo invisible que el ojo no puede ver, pero que el cuerpo siente. La guardó en su bolsillo. El trabajo con Roberto fue el primer ladrillo. Pagó bien. Marcos negoció varios contratos con proveedores extranjeros en los primeros 2 meses. Lo hizo con la precisión de un hombre que lleva décadas en los negocios y conoce cada truco, cada matiz, cada silencio que hay que respetar en una negociación. Roberto quedó impresionado, no solo por los resultados, por la calma de Marcos, por la forma en que hablaba con los proveedores sin desesperación, sin esa energía de necesito esto urgente que los compradores detectan como un tiburón detecta sangre en el agua. Roberto lo recomendó a otro empresario, ese a otro, y ese otro a 2 más. La reputación de Marcos se reconstruyó pieza a pieza, no con publicidad, no con redes sociales, no con correos masivos,
con resultados, con la calma de un hombre que ya no negociaba desde el miedo a no tener, sino desde la certeza de que lo que le correspondía ya estaba en camino. Y esa certeza que había nacido en un departamento vacío frente a un cuenco de barro con sal se notaba. Es difícil de explicar, pero hay una diferencia entre quien trabaja por miedo a no tener y quien trabaja desde la gratitud de lo que ya viene. La diferencia no está en lo que hace, está en cómo lo hace. Y la gente, aunque no pueda ponerle nombre, lo percibe. Para agosto, Marcos compró una mesa y 2 sillas. Las cargó él mismo por la escalera, las puso en la cocina y se sentó a comer en una mesa de verdad por primera vez en meses. Para octubre, un sofá. Para diciembre, unas cortinas y una televisión pequeña. No porque fueran importantes en sí, sino porque cada objeto que entraba al departamento era una prueba visible de algo invisible que estaba funcionando. Una declaración silenciosa. El flujo está abierto y sigue llegando. Para mayo del año siguiente, exactamente un año después de aquella noche en el suelo con su madre, Marcos tenía su propia consultoría, 3 clientes fijos, un ingreso estable y un departamento que ya no estaba vacío. Repitió el ritual. Moneda nueva, sal gruesa, el cuenco de barro de su abuela, las palabras cada mañana. Y ese año las puertas se abrieron más. Un cliente le ofreció sociedad en un proyecto de importación. Marcos aceptó. Fue el primer paso de lo que se convertiría, 3 años después, en un negocio más grande y más sólido que el que había perdido. Pero diferente. Porque esta vez Marcos no construyó desde el ego, construyó desde la gratitud. Años después, cuando alguien le preguntaba cómo había salido de la quiebra, Marcos nunca hablaba del ritual. Cumplía la instrucción de su madre. No se lo cuentes a nadie. Pero decía algo que contenía la verdad sin revelarla. Dejé de pelear contra lo que me pasó y empecé a limpiar lo que tenía dentro. Cuando limpias por dentro, lo de afuera se acomoda solo. Y cada mayo, sin excepción, repetía el ritual. Moneda nueva, sal gruesa, el cuenco de barro de su abuela, las palabras cada mañana. Ya no desde la desesperación de aquel primer mayo en el departamento vacío, desde la gratitud de quien sabe que funciona, de quien ha comprobado con su propia vida que los caminos se abren cuando dejas de bloquearlos. Lo que doña Consuelo le transmitió a Marcos aquella noche en el suelo del departamento vacío, lo que la señora Mizrahi le enseñó a su abuela en una cocina hace décadas, lo que las familias judías más prósperas practican cada año en silencio, conecta con las leyes más profundas de la Kabbalah y la manifestación. Iyar, el mes hebreo que coincide con mayo, es el mes del camino, el mes en que los que salieron de la esclavitud caminaban sin ver aún su destino, pero sin detenerse. Es el mes en que el cielo recompensa a los que siguen avanzando aunque no vean el final. La sal es el elemento que purifica y protege, absorbe lo negativo, limpia lo que contamina. Y la moneda es la semilla de abundancia que, plantada en tierra limpia en el mes correcto con las palabras correctas, germina con una fuerza que no puedes explicar, pero que puedes sentir. No es magia, es ley. La misma ley que dice que una semilla plantada en tierra fértil, en la temporada correcta, con agua y sol, no tiene opción más que crecer. Tu moneda es la semilla, la sal es la tierra fértil, mayo es la temporada, y tus palabras son el agua y el sol. Esta noche haz algo por ti. Busca un cuenco pequeño. Un plato hondo sirve, un vaso de barro, lo que tengas. Pon un puñado de sal gruesa en el fondo. Toma una moneda, la que sea. No importa el valor. Lo que importa es la intención. Ponla sobre la sal. Cúbrela completamente con más sal, que no se vea. Guárdala en tu cocina, en un lugar donde nadie la toque. Y cada mañana, durante lo que queda de este mes, párate frente a tu cocina y di: yo soy canal abierto del Shefá. Lo que fue bloqueado se libera, lo que fue cerrado se abre. Mi abundancia ya viene en camino y yo la recibo con gratitud. No se lo cuentes a nadie, es tu pacto, tu semilla, tu silencio. Y cuando termine el mes, saca la moneda.
Guárdala en tu cartera o en un lugar especial. Es tu recordatorio de que hubo un mayo en que decidiste dejar de bloquear lo que siempre estuvo intentando llegar. Porque las familias judías más prósperas del mundo no entierran una moneda en sal porque sean supersticiosas. Lo hacen porque entienden algo que la mayoría ignora: que la abundancia necesita tierra limpia para crecer, que los caminos necesitan apertura para desbloquearse, y que las palabras dichas con fe, en el momento correcto, son la fuerza más poderosa que existe para mover lo que parecía inmovible. Mayo está aquí. La sal y tu moneda también. La única pregunta es si vas a sembrarla o vas a dejar que otro mayo pase de largo sin que nada cambie. Tú decides. Cierre con CTA. Finanzas Bíblica. Si esta historia te llegó al alma, si sentiste que no fue casualidad que la encontraras hoy, quiero pedirte algo muy sencillo. Suscríbete al canal de Finanzas Bíblica. Aquí no hablamos de dinero como lo hacen los demás. Hablamos de la relación profunda entre la fe, la mentalidad y la prosperidad real. De los principios antiguos que las familias más prósperas del mundo han usado durante siglos y que la mayoría de la gente nunca va a conocer porque nadie se los cuenta. Cada semana publicamos una historia nueva, una verdad que transforma, un principio que abre puertas. Toca el botón de suscripción ahora, activa la campanita para que no te pierdas ningún video y si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que la necesite escuchar. Porque a veces una historia llega justo cuando alguien más la está esperando. Nos vemos en el próximo video.